Bendiciones, buenas tardes. Os saludo a todos en el nombre de Jesús, recordándonos una vez más que estamos delante de la presencia del Señor, tratando de entrar en el proyecto divino de nuestro Dios. En estos tiempos tan difíciles, necesitamos tener claro nuestra visión, nuestros planes y proyectos. Dios es un Dios de propósitos y un Dios de planes, así que Dios no hace nada por hacer, todo está determinado lo que tiene que hacer nuestro Dios. Y en esta tarde quisiera hablaros del reino de Dios, el reino de Dios. Muchas veces hemos hablado del reino hablando de cosas que no deberíamos de haber hablado y otras veces fuera de contexto, pero Dios es claro y es específico. Lo que vino a anunciar Jesús era su reino. Cuando en esa oración tan conocida por nosotros, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esa es la idea del propósito del reino. Pero en sí, ¿qué encierra el reino? Encierra mucho más cosas de lo que nosotros pensamos. Juan el Bautista, en el libro de Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice: y aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Iba a bajar el cielo aquí de nuevo a la tierra? ¿Y había dos cielos? ¿O estaba hablando del reino de los cielos, de la persona y de Jesús? Jesús es el reino de los cielos. Por eso se había acercado el reino de los cielos. Como debemos de vivir, andar y caminar, está en el plan del propósito de Jesús. La Biblia dice que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imaginaos, hermanos, si nosotros entendemos por reino como una ciudad y entendemos como un cielo, estamos muy confundidos, la verdad, de la realidad. El reino de los cielos consiste en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene el reino de los cielos. Y el que conoce a Jesús, conoce el reino de los cielos. En Mateo 4:7 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Cristo le tiene que decir a aquellos hombres de aquella época: necesitáis un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahora ya no está tan lejos el reino de los cielos. El reino de los cielos no está en el tercer cielo. El reino de los cielos ahora está entre vosotros y camina con vosotros. El reino de los cielos, ya que nosotros no podíamos ir al reino de los cielos, el reino de los cielos se ha venido a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Él es el reino de los cielos. Por eso cuando hablamos del reino, pensemos creer que era otra cosa más rara. Pero sin embargo el reino de los cielos es conocer a Jesús y vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Hay una de las cosas que nosotros debemos de recordar. Cuando dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, Jesús, ¿cómo quería transmitir ese reino? En su propia vida, en su propia carne, en su propio corazón, y en su propio vivir, y en su propia manera. Le vino a decirle al mundo: hay solución a vuestros problemas, porque la solución soy yo. Aparte de eso, Jesús vino con una idea clara. Era de implantar el reino, quiere decir de implantar. El que te conoce a ti ha conocido el reino. Así que aquel que conoce cuál es el reino de Jesús, en qué estaba basado el reino de Jesús, en que se podía vivir en la tierra como se puede vivir en el cielo, sin mentir, sin robar, sin engañar, sin estafar, sin hipocresía, sin envidia, sin ira, sin celos ni contiendas. Se puede vivir, ¿por qué? Porque Jesús, que era el reino de los cielos en la tierra, Él vivía de esa manera. Él no tenía por qué mentir, Él no tenía por qué engañar. Él simplemente andaba como andaba en el cielo. Si hay algo que debemos desear y anhelar, es que el reino de Dios sea con nosotros y que vivamos dentro del plan y el proyecto del reino. El reino, por eso lo ubica todo. ¿Con qué propósito se hizo el reino? Para que todos pudiéramos entrar en el plan y en el propósito de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso está hablando de un lugar muy lejos. Pero Jesús no estaba lejos. Dice: ahora se ha acercado el reino de los cielos. Ahora está el reino de los cielos entre vosotros. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Quiere decir, en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque allí no está nadie en contra. Si Jesús o Dios dice una frase, todo lo demás obedece. Y eso es lo que deberemos de aprender nosotros y a caminar nosotros en esa vida tan maravillosa y tan poderosa.
Mirad lo que dice en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estas leyes, por pequeña que sea, los hombres muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y la enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Queremos ser grandes? ¿Queremos ser hombres poderosos? Hagamos lo que Dios nos dice. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Guardemos la palabra que Él nos enseña, que Él nos da cada día. Le animo en el nombre de Jesús a que entienda que el reino de Dios no es el reino que está en el tercer cielo, es el reino que está entre tú y yo. En Mateo 6:10 dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Ese es el deseo de Dios, que vivamos en la tierra como se vive en el cielo. En el cielo no hay llanto, no hay dolor, ni hay clamor. ¿Sabéis por qué? Porque en el cielo todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando nosotros hacemos que todas nuestras cosas sean hechas nuevas, la presencia de Dios se glorifica, la presencia de Dios se mueve. Así que necesitamos que venga el reino de Dios a buscarnos a nosotros. Pero para empezar el reino de Dios tenemos que andar como Cristo anduvo y como Cristo vivió, en amor, en verdad y en justicia, andando conforme al proyecto divino de nuestro Dios. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Pero si no buscamos el reino de Dios y la justicia de Dios, estaremos cerrando el blanco. Estaremos poniendo nuestro arco con nuestra flecha a otro sitio. No estaremos poniéndolo al blanco. El blanco es Cristo. Si nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Cristo, si nosotros depositamos nuestros ojos en Cristo, estaremos viviendo y andando en el reino. ¿Por qué? Porque el reino es Jesús. Y si nosotros estamos con Cristo, andamos en el poder del reino. Hoy más que nunca necesitamos vivir esa verdad tan grande y esa verdad tan poderosa. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué importante, hermano, en Mateo 7:21. No vale decir Señor, Señor. Para que tú estés dentro del reino de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que entrar por completo y lleno. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. El reino de Dios es Cristo. Y si tú estás en Cristo, estás haciendo la voluntad de Dios. Pero tienes que guardar lo que Cristo quiere que guardemos. Hay algo que tenemos que aprender los cristianos muy rápidamente en estos tiempos. Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Si tú y yo no entendemos esto, vamos a tener grandes problemas, porque no entenderemos el propósito divino de nuestro Dios. Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre, con un solo propósito, el de anunciar su reino. Anunciar su reino es anunciar las buenas nuevas. Cuando dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar las buenas nuevas de salvación, a pedir a la gente que se arrepienta y se conviertan al Dios del cielo. Hoy más que nunca necesitamos que la presencia de Dios gobierne e inunde todo nuestro ser. En la verdad de Dios queremos decirlo de parte de Dios, que cuando anunciamos el reino de Dios, cuando anunciamos que Dios es poderoso, las obras de Dios se manifiestan. Pero para eso yo tengo que andar dentro del orden del reino de Dios. Dice, pero si oyeres el Espíritu de Dios, que ha hecho, lo que ha hecho el Espíritu de Dios es llevarnos a ese lugar donde no podíamos ir por nuestra naturaleza. Sin embargo, ahora que vivimos y andamos en el Espíritu, ahora podremos ver el reino de Dios. Porque a través de Cristo Jesús vamos a ver todas las cosas maravillosas. Yo le invito en esta tarde que haga una reflexión en su corazón, que se mire lo más profundo de su ser y diga, realmente necesito hacer un cambio en mi vida. El reino de Dios no es cuando yo esté en el cielo. Yo tengo que vivir en la tierra como si ya viviera en el cielo. Yo tengo que andar en la tierra como si ya estuviera andando por la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a eso, a vivir en el orden del reino. Dice que el orden del reino es maravilloso. En el capítulo 13 de Primera de Corintios dice que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no es fantasioso, no tiene envidia. El amor no tiene rencor, no tiene odio, no desprecia a nadie. El amor de Dios todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios está basado dentro del reino de Dios. Jesús es amor y su reino
está lleno de amor y de misericordia y de bondad. Creo que más que nunca necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Que nuestra copa esté rebosando, que el bien y la misericordia nunca se aparten de nuestras vidas, que pudiéramos vivir como los que viven, con la única esperanza de agradar a aquel que trajo el reino. El reino lo trajo Jesús a través de su vida y a través de su muerte. A través de ello, de la muerte y de la vida, trajo ese maravilloso lugar llamado reino de los cielos. Porque el que tiene a Cristo tiene el reino de los cielos en su corazón, en su vida y en lo más profundo de su ser. Yo te invito en esta tarde a que medites y busques si realmente estás andando en el reino de Dios. Si has tenido de aquí hacia detrás la idea de que el reino de Dios estaba en el tercer cielo, Jesús bajó del tercer cielo para moverse dentro de su reino, que es el reino del Espíritu de Dios, entre el pueblo de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu de Dios siga tomando en nosotros ese deseo, ese anhelo, hasta llegar hasta el final. Mirad, hermano, los pasajes de la Biblia nos enseña una y otra vez. Dice que cuando alguno oyere la palabra del reino, no entendería mucha gente, porque muchas veces están oyendo el reino, pero no entienden. Yo le pido de parte de Dios que en esta tarde, cada uno de nosotros, nos humillemos delante del Señor, vivamos delante del Señor, y le digamos a Dios: Señor, muéstranos tu reino. ¿Qué es tu reino? Porque el reino de Dios está preparado para nosotros.